¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Bueno, pues la semana pasada el gobierno del Estado de México, con apoyo del gobierno federal y de dependencias de seguridad también federales, realizaron el operativo llamado Enjambre, tras el que han sido detenidos al menos 9 funcionarios municipales. Se trata de servidores públicos de Tonatico, Iztapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Ecatepec y Amanalco. La mayoría ya fueron vinculados a proceso por diferentes delitos relacionados con el crimen organizado. Para hablar de este tema y del asunto de seguridad, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, gracias por estar aquí con nosotros. Luis Miguel González, Claudia Villegas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Hay cambio en la estrategia? A ver, aparentemente hay algunos esbozos de que algo está siendo diferente. Me parece que Enjambre es una muy buena señal, que hay un secretario de Seguridad que puede dialogar con los estados, que puede poner en acción a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Estatal, y que tiene aparte el conocimiento y el valor de llevar a cabo un operativo de esta naturaleza. Me parece que hay otros 2 o 3 casos que pueden ser como buenas señales de que hay un poco más de interés en combatir la delincuencia. No sé si esto nos da para decir que hay una estrategia diferente. Lo que nos presentaron de estrategia hasta el momento sigue siendo prácticamente lo mismo. Hay una narrativa de vamos a atender las causas, aunque las causas las están atendiendo desde un diagnóstico absolutamente equivocado. Nos hablan de fortalecer la inteligencia, pero hay una arquitectura institucional disfuncional. Sabemos que hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene al Centro Nacional de Información, lo que antes conocíamos como CISEN, pero al mismo tiempo tenemos inteligencia en el Ejército y tenemos inteligencia en la Marina. El Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, es la responsable de la Guardia Nacional. Entonces el brazo operativo es la Guardia Nacional y el Ejército. Y de nuevo, pues hay 3 inteligencias que no necesariamente coinciden porque también tienen visiones diferentes. Y pues ¿a qué inteligencia le vamos a hacer caso? Si el brazo está en un lugar, pues generalmente el brazo está con la cabeza, con esa inteligencia que lleva a las acciones. Entonces, yo lo que veo, para empezar, es una dificultad en la operación, que en este caso parece exitosa, en el caso de Enjambre parece exitosa. No sé si nos va a alcanzar para todos los estados, nos va a alcanzar para todos los casos, en donde el secretario de Seguridad tendrá que dialogar con el secretario de la Defensa para que a su vez se instruya al titular de la Guardia Nacional y operen con la inteligencia de no sé quién, o sea, si con la inteligencia de la Secretaría o de la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo veo la poca información que tengo de Operación Enjambre y hay 3 cosas que me parecen positivas. Uno es mejor coordinación. Exactamente. Lo segundo es uso de inteligencia. Tú ahorita nos dices, todavía no me queda claro cómo va a ser, pero veo que se usaron procedimientos que uno atribuiría a inteligencia. Y el tercer aspecto que creo que conecta mucho con preocupación de la ciudadanía es tomar más en serio el problema de la extorsión. Absolutamente. ¿Estoy en lo correcto? Creo que lo defines perfectamente. La extorsión es un delito que creció notablemente el sexenio pasado y tal vez el negocio criminal por sí mismo alcanza o rebasa actualmente al narcotráfico. Entonces la delincuencia se ha movido hacia ese delito. Principalmente el que nos debería de preocupar es la extorsión presencial, que se mueve principalmente en 2 modos. Uno, a través del cobro de derecho de piso, es decir, periódicamente te vienen a pedir una cierta cantidad para garantizarte seguridad. Y por el otro lado es el control de mercados, en donde te dicen, de ahora en adelante tú ya no puedes vender tal producto, tal proveedor, tienes que vender este otro, ya no puedes tener esta ruta de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Los 2 son extremadamente peligrosos. Eso no quiere decir que no sea igual de dañina la extorsión telefónica, que está asociada principalmente a engaños y amenazas, y que todos los días, yo escucho por lo menos entre mis conocidos 5 o 6, que todos los días te dicen me intentaron extorsionar. Entonces es un gran negocio en el cual participan autoridades, en el cual participan pequeñas bandas, es decir, delincuentes comunes y delincuencia organizada en conjunto. Entonces sí me parece muy importante que finalmente se le esté poniendo atención porque, insisto, es uno de los delitos que más creció y es uno de los delitos que tiene más impacto al final en el homicidio, en la desaparición de personas. Gracias. No. Francisco, ¿habrá capacidad de las fiscalías para lograr sentencias condenatorias? Esa es una muy buena pregunta a la cual lamento decir, creo que no.
¿Qué es lo que pasó el sexenio pasado? Tuvimos recortes presupuestales, y aquí en este espacio lo platicamos en otra ocasión, en una magnitud entre el 30 y el 40%. Es decir, las fiscalías en 2024 son fiscalías con menos personal, con menos tecnología, con menos capacitación, con menos incluso sillas, mesas, internet, o sea, aspectos básicos. Y esto nos lleva a que prácticamente por cada ministerio público que tenemos en el país tenemos 300 carpetas de investigación. La extorsión es un delito que en la mayor parte del país se investiga por querella. Es decir, se requiere que una víctima vaya, ponga una denuncia y luego ratifique esta denuncia porque es un delito grave. Entonces, la víctima tiene que estar presente durante todo el proceso, en un proceso en el cual puede estar siendo amenazada, no hay protección, no sabes si estás con la autoridad indicada, no sabes ni siquiera si la autoridad está coludida o no está coludida. Entonces, todos los incentivos para que una víctima esté al tanto de su caso pues, se caen. Y la autoridad por sí misma no tiene casi esa capacidad de investigación. Nosotros hace 2 años presentamos un estudio exhaustivo sobre los varios fenómenos de la extorsión, pero sobre todo las capacidades institucionales para enfrentarlo, y datos que nos sorprendieron era pues, que hay entidades en donde hay 0 sentencias condenatorias por extorsión. ¿Qué entidades, por ejemplo? Prácticamente todo el país. Tenemos, más bien te puedo decir en cuáles sí hay algunos esbozos, es decir, en Guanajuato tenemos algunos esbozos, en Coahuila tenemos algunos esbozos, en Baja California Sur tenemos algunos esbozos, pero en línea general los números son muy reducidos. Para empezar, porque de por sí la extorsión es uno de los delitos con la mayor cifra negra. Según INEGI, ocurren en nuestro país aproximadamente 5 millones de extorsiones. De estas 5 millones de extorsiones se generan al menos 125,000 denuncias. O sea, ya hay una gran diferencia. Hay que aclarar que ocurra la extorsión no quiere decir que se consume el delito, porque si me hablaron para extorsionar y yo colgué y no di ningún pago, pues evidentemente no hay un delito consumado, pero debería de ser considerado dentro de los delitos que ocurren, sobre todo para construir inteligencia y poder hacer algo al respecto. No sucede así. Pero de las 125,000 denuncias que nos dicen los ciudadanos que reportan, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública aproximadamente por año nos habla de 9,000 carpetas de investigación iniciadas. O sea, de los 5 millones de extorsiones hay 9,000 carpetas de investigación. Ya desde ahí empezamos mal. De estas, el 90% son extorsiones telefónicas y el 10% aproximadamente son extorsiones presenciales. Y digo aproximadamente porque no tenemos la certeza del dato, dado que no se desagrega esta información. Nosotros lo hemos a lo largo de los años pedido e insistido y no. Y de hecho nosotros el sexenio pasado intentamos con algunos legisladores, particularmente los de oposición, avanzar en una propuesta de reforma de ley, porque a nivel nacional la ley que atiende la extorsión es de 1984 y la diversidad en temas de cómo se clasifica y cuáles son las penas y cómo está el Estado en términos de responsabilidades para combatir el delito es extremadamente diverso. De hecho, Nayarit ni siquiera tiene el tipo penal de extorsión. Entonces, parte de lo que queríamos es que, aparte se nos desagregara lo que es la extorsión telefónica, de lo que es la extorsión presencial, e incluso de la que ocurre dentro del espacio virtual, que es una que crecerá cada vez más con los años. De hecho, habrán escuchado estas notas en donde se habla del uso de inteligencia artificial para extorsionar a personas, para suplantar identidades, y esto nos debe llevar evidentemente a un cambio de la legislación y a una capacidad de investigación mucho más profunda de las fiscalías. Francisco, el tema de la llegada de Trump y lo que va ligado específicamente a esta idea de encontrar mecanismos para controlar de manera eficiente el asunto del narcotráfico, del tráfico de fentanilo, etcétera, ¿tendrá algún efecto? O sea, esta nueva colaboración de la Secretaría de Seguridad con Marina y Ejército frente a la presión norteamericana, ¿crees que haya la posibilidad ahí, por un factor externo, de que pues finalmente se tome en serio, o incluso por el nuevo diseño que se está planteando? A ver, yo soy de los que me parece una respuesta muy digna la de la presidenta con su carta al presidente electo Trump. Me parece, y aplaudo que se tome una posición más firme respecto a la que tuvieron los últimos 2 presidentes con alguien que constantemente amenaza a nuestro país. Claro, el choque de fuerzas es absolutamente dispar,
Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo llevamos ese choque de fuerzas. Creo que los riesgos que tenemos son los siguientes. A mí me parece que más que el tema del fentanilo, que es un tema indudablemente en Estados Unidos de salud pública y de preocupación de grandes sectores, no es el tema de preocupación principal de Trump. Me parece que el que sí es su tema está ligado al ingreso de personas indocumentadas, de la migración indocumentada a su país. Y creo que con las múltiples amenazas con las que puede jugar el presidente de los Estados Unidos, hará lo posible porque México tenga una mayor presión sobre la población migrante, es decir, tratar de que no llegue a la frontera norte, a nuestra frontera norte, y evidentemente que no cruce. Eso significa un dispendio de recursos importantes para nuestro país y una distracción de autoridades en labores que son pues realmente tal vez de menor interés para nosotros. ¿Qué implica tener más migrantes en territorio mexicano, que son personas que llegan desesperadas a nuestro país y que quieren cruzar hacia los Estados Unidos? Que no es el migrante que toma como lugar de llegada a México y por lo tanto tiene diferente postura al llegar a nuestro país. Pues principalmente debemos recordar el drama humano que es la migración. Y la migración, este desplazamiento forzado, los hace víctimas de extorsión desde que llegan a nuestro país por el Ejército, por la Guardia Nacional, por las autoridades locales, el Instituto Nacional de Migración, y de ahí pasamos directamente a la extorsión que le hacen los varios grupos delictivos, entre los cuales pues encontraremos pequeñas bandas como bandas muy importantes. Uno de los elementos que sucedió el sexenio pasado con los migrantes fue que creció el número de secuestros de una manera muy importante hacia grupos migrantes, pero donde los secuestraba masivamente, en cantidades de 20, 30, 50, 100, 150 migrantes, pidiendo rescates que son pues bajos proporcionalmente, $2,000, $3,000, y que pues eran personas fácilmente desechables, porque nadie las buscaba, porque si las mataban o las desaparecían no pasaba nada. Y lo digo o sea, lamentablemente, no estoy diciéndolo con cinismo. Entonces creo que para México el endurecimiento de la frontera, de nuestra frontera norte, sí va a implicar un desafío en términos de extorsión, en términos de trata de personas y en términos de robos y delitos comunes que ocurrirán a lo largo de las ciudades, en donde la migración desesperada se asiente, porque es una migración que el país no tiene cómo recibir, no tiene cómo canalizar y ponerla a trabajar y darle los insumos para que pueda desarrollarse libremente. Y habrá aquellos que sí lo hagan independientemente de lo que el país le favorezca o no le favorezca, pero habrá una parte importante que lamentablemente tendrá que dedicarse o porque está siendo obligada o porque siente que está obligada a participar en actividades delictivas. Francisco, llevamos poquito más de 7 semanas que arrancó el sexenio. ¿Qué cambio destacarías en la estrategia o en la actuación en seguridad? Mira, lo primero es que tenemos personas mucho más talentosas y preparadas en la Secretaría de Seguridad. Eso hay un cambio abismal y me parece extremadamente positivo. Me parece extremadamente negativo que la Guardia Nacional sea ahora perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo he sido alguien que públicamente ha dicho que no estoy en favor de la militarización de la seguridad federal. Me parece que ha sido un error y que desde que la hemos implementado, por las diferentes razones que haya sido, pues ha generado más daños que beneficios. Me parece mucho más positiva esta capacidad de generar operativos específicos en ciertos contextos. Lo que yo veo es, no estoy seguro si verdaderamente hay una estrategia. Primero, insisto, por la estrategia, por la arquitectura institucional, y segundo, porque si tú piensas que el país hoy está mucho peor en términos de incidencia delictiva y violencia de como estaba hace 6 años, Operativo Enjambre es pues, una pequeña parte en un contexto en donde tenemos a Culiacán, principalmente Culiacán, pero Sinaloa incendiado desde hace 2 meses, y pues todas las veces que le preguntan a la presidenta contesta Guanajuato está peor. Pero tenemos Tabasco, pero tenemos Veracruz, pero tenemos Chiapas. O sea, es decir, el país está en una condición crítica y no me parece que lo positivo alcanza a compensar todas las pérdidas que tuvimos a lo largo de 6 años, y algo que no está presente en el presupuesto, y aunque lo han tratado de matizar,
es mejorar las condiciones de inversión en materia de seguridad. Se necesitarían por lo menos 225,000 millones de pesos más en el presupuesto, y lejos de que le pusieran esos 225,000 millones de pesos más, le recortaron un 36%. ¿En dónde necesitas más urgentemente recursos en seguridad? Municipales y estatales. Bueno, pues ahí están el escenario y esperemos que pues veamos cambios positivos en los próximos meses. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó en días pasados con imponer aranceles del 25% a productos mexicanos y canadienses. Esta declaración afectó la cotización del peso frente al dólar, que alcanzó los 20 pesos con 70 centavos por unidad. Claudia Sheinbaum, la presidenta, tuvo una llamada con Trump en la que pues le dijo que, o por lo menos le aclaró que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes. Lo cierto es que pese a la confianza del gobierno de México y la propuesta presentada en la mañanera de ayer para construir una zona de Norteamérica próspera y competitiva, la relación con los Estados Unidos no va a estar fácil, las relaciones comerciales. Claudia, estamos hablando de, es cierto, un intento de conciliar posiciones de unos y de otros, pero en donde pues Trump tiene la conversación y la utiliza como él la sabe utilizar, diciendo: yo ya llegué al acuerdo con la presidenta de México que van a cerrar la frontera para los migrantes. Y entonces tienen que ustedes, ya no, es que no dijimos, pues sí, no dijimos, pero así es como funciona él. Es un mecanismo de negociación. Y ahí se decía que si era bueno lo que había hecho o era malo. La verdad es que mi opinión personal, no sé lo que ustedes opinen, pero es que con este señor no hay nada que hacer. Si te pones blandito, blandito, si te pones duro, es lo mismo y es más o menos un nuevo mecanismo de negociación, ¿no? Si estuviéramos en un partido de fútbol diríamos que vamos 1-1, que el partido se va a poner muy intenso y que en efecto México tiene que hacer valer, Luis Miguel, esos elementos, esos factores que te dan alguna ventaja. Y pongamos sobre la mesa nada más. China está anunciando un puerto en Perú que va a atravesar desde Perú hasta Brasil. Tiene negociaciones con Brasil, tiene negociaciones con Chile y entonces es el socio de América Latina. México es el socio de Estados Unidos y hasta ahora ha demostrado que tiene los elementos para geopolíticamente y estratégicamente, pues darle un poco de batalla a lo que está pasando con China. Me parece bien interesante lo que dice Claudia en Sudamérica. Creo que en esta discusión tenemos que ver el continente completo. Creo que hay que salirnos de esta cuestión muy nacional de estarnos viendo en el ombligo y pensar que solo estamos nosotros en el radar. Del otro lado discrepo con Claudia en el marcador. Meternos futboleros es lo que se llama un gol de vestidor. Está empezando el partido y ya nos metieron un gol. La conversación es en los términos que Trump lo quiere y está haciendo algo que rompe una especie de paradigma en el que México fue muy exitoso desde la admisión de Calderón, Peña y López Obrador, y es lograr que los temas económicos estén separados de los temas de seguridad y migración. Creo que el mayor éxito diplomático de México en la relación binacional fue convencer a Estados Unidos que tendría que haber cuando menos dos carriles. Uno para lo económico, que vamos a decir es una especie de supercarretera donde todo ocurre rápido, funciona razonablemente bien, donde son muchísimas las coincidencias, y hay otros dos carriles que probablemente son más como empedrado y empinados, migración y seguridad. Cuando se mezclan, que es lo que pone Trump, se complica todo. O sea, el gol de vestidor de Trump ya nos metió en una lógica donde no basta con que le digamos, oye, te tenemos una propuesta de integración, de mayor integración económica. No lo va a entender. Él dice, miren, todo eso, pero no quiero tener la frontera llena de gente y, por supuesto, lo de fentanilo es no negociable. Me pareció
que Claudia Sheinbaum debería de diferenciarse de López Obrador. A mí me parece de mal gusto decir el problema del fentanilo allá es un problema de cultura, de desintegración de familia que aquí no tenemos. Creo que es un momento también para ser empáticos. Hay cientos de miles de familias en Estados Unidos que sufren por las adicciones, como lo hay aquí, y eso decirles somos superiores culturalmente a ustedes, me parece que no viene al caso. Es que, a ver, yo pienso que el problema también radica en que pues, lo que está haciendo Trump es negociar cosas por separado. O sea, no le importa mucho en este momento. Alguien decía, es que es el problema del sistema judicial, de las reformas o de la desaparición de órganos autónomos. Él eso le vale sorbete. No Pinta le con interesa. brocha gorda. Así es, él ni sabe que existen en su país. Pero lo que le interesa de alguna manera frente a su electorado, porque son personajes que juegan al electorado, lo que le interesa fundamentalmente es la posibilidad de imponerle a México cierto tipo de condiciones. El tema de inmigrantes es un tema muy complicado, muy complicado, porque cruzan la frontera cuando finalmente lo logran y luego se quedan en México, y en México no hay programas de absorción de inmigrantes, o sea, son prácticamente inexistentes y se le convierte en un problema también para México. Por otro lado, lo que también queda claro es que si tiene que haber una política comercial común de América del Norte, pues el tema migratorio tiene que estar ahí presente. Tú no puedes desconectarlo, tú puedes decir no, solamente lo comercial y nos vamos a lo comercial. Y lo otro está ahí, en fin, el tema del fentanilo, que ellos consumen y nosotros producimos o le traemos, o los chinos nos mandan lo que sea. Creo que en ese sentido el asunto es cómo se consigue establecer de nuevo un equilibrio, si es que eso es viable. No es tan sencillo. Cuando se dice que habla Trump con Claudia Sheinbaum, los mercados se tranquilizan, Sí. así es, se bajan. Situación diferente a cuando el tema es un tema de enfrentamiento. No creo que haya soluciones mágicas, pero esto sí, nos vamos a enfrentar a un señor que simple y sencillamente de economía no le interesa nada, o sea, le interesa un modelo proteccionista que ya no puede funcionar, pero lo que le interesa es tener la sartén por el mango, Claudia. Bueno, pues el miércoles 27 de noviembre yo defiendo el gol de México, Luis Miguel. Yo insisto en que sí fue gol, porque de pronto vimos a la presidenta enviando una carta, poniendo argumentos, hablando de las armas, hablando de cómo, Esra y Luis Miguel, México está convirtiéndose en un factor muy importante para la economía de Estados Unidos. Es cierto, quizás si imponen aranceles, Estados Unidos se va a reír de México y un mes de aranceles podrían destrozar la industria automotriz. Es cierto, pero el haber contestado de una manera contundente, con una carta, y no como lo hizo el representante del gobierno de Canadá, Justin Trudeau, que dijo, ya le hablé, acordamos, y la comunicación del ministro era realmente nos fue muy mal. Claro que Trump lo que hizo fue divide y vencerás. Pongo a Canadá, con quien sí compito, y además platicábamos con algunos de los negociadores del TEMEC, nos decían que sí hay información de que Canadá tiene una frontera porosa, en donde si bien no tienen los problemas de narcotráfico o de migración, tienen problemas vinculados con terrorismo. El tema de la leche, de las fórmulas lácteas, que Canadá quería una planta de China en su territorio, no es menor. Entonces, yo creo que sí hubo un desafío de la presidenta, porque cuando él sale a través de True, de su red social, por cierto, que parece que le quiere competir a Musk, a decir... Es su socio. Es su socio, pero quieren tener un back. Cuando sale a decir, ya hablé, cierra las fronteras. No, señor, no le dije eso. A mí me pareció que estaba como al filo de la navaja, pero creo que por ahí pudo haber sido gol, Luis Miguel. Sí. Pudo haber sido gol. Vamos a ver, yo creo que en cualquier caso, lo que gana México es que el diálogo ya empezó. Es un poco raro desde el punto de vista institucional, porque el diálogo es con alguien que todavía no entra en la oficina. Pero para como están las cosas, ya ejerce de presidente Sí. con
literalmente con 2 meses de antelación. Me parece que la otra dimensión de la que me gustaría empezar a ver algo de que están entendiendo que está pasando en el Congreso, y me refiero a la ley al presupuesto y en particular el presupuesto de egresos. Por si sí o por si no, yo esperaría que entre las modificaciones que vienen al gasto tengan que ver con servicio consular, con Instituto Nacional de Migración. Yo no creo que el sexenio pasado hayamos tenido una política humanitaria con los migrantes. Tenemos el caso no resuelto de los venezolanos muertos en el centro de detención, que es una cárcel, para decirlo con todas las letras, pero creo que tendremos que ver desde el presupuesto 2025 algunas señales que estamos entendiendo que no es una tormenta pasajera, no es que Trump haya puesto el tema y de repente, como consecuencia de 3 conversaciones telefónicas, esto vaya a pasar. Esto va a ser permanente, vamos a tener muchísima presión, va a haber muchísimos riesgos para nuestros paisanos, a los que la presidenta llama héroes, que yo digo, son personas que tienen un montón de necesidades de apoyo de los servicios consulares. Ojalá tengan el presupuesto para apoyarlos. Ahora, hay que buscar del otro lado de la frontera aliados, y los aliados son incluso algunos de los que apoyaron a Trump. Toda la industria automotriz norteamericana sabe muy bien que pues, esto no puede funcionar así, ¿no? Eso es lo que se hizo hace 8 años en la administración de Peña Nieto. Meterse en esa línea de buscar estos apoyos, diciéndole vas a destrozarnos, y en ese sentido poner la presión. Eso uno. Y dos, el otro tema, para los Estados Unidos, México no es solamente su socio comercial, es un tema de seguridad nacional. Y así es como finalmente lo ven. Y creo que en ese sentido es posible llegar a acuerdos, a mecanismos de comunicación que funcionen, incluso con Trump, en la medida, uno, que se construya esta red, digamos, de apoyo dentro de los Estados Unidos, y dos, simple y sencillamente poder concluir una negociación satisfactoria del TEMEC. Esa red cuesta y tiene que estar en el presupuesto 2025. Así es, sin duda. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre inversión extranjera directa. ¿Viene o no viene el dinero a México? Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues la inversión extranjera directa en nuestro país se estancó en el tercer trimestre del año. Fue de 3.217 millones de dólares, un incremento casi nulo frente a los 3.086 del mismo lapso del año pasado. De enero a septiembre fue de 35.738 en comparación con los 35.226 del mismo periodo 2023. Apenas un alza de 1.5%. Las causas de este comportamiento fueron, dicen, reforma judicial, política comercial que aplicará Trump, y ahí muchos de los problemas derivados, Claudia, de una economía mexicana que está y va a pasar en el 2025 un proceso bastante difícil para poder encontrar los recursos que necesita para tratar de crecer algo, porque ya las estimaciones de crecimiento se vinieron bastante para abajo, por lo menos tanto las calificadoras como el propio Banco de México ya baja esta estimación, y la presión, por supuesto, social estaría ahí presente, ¿no? Y que el Banco de México había sido muy optimista en 2024. Bueno, Esra, yo tengo otros datos respecto a la inversión extranjera directa. Hay que contar una historia dentro de este registro contable que forma parte de nuestra balanza de pagos. Resulta que desde mayo de este año se esperaba que se hiciera ya el registro de el cambio de manos de las plantas de Iberdrola. No es cualquier cantidad, son 6.500 millones de dólares, que evidentemente en el registro de la inversión extranjera directa, Luis Miguel Hierra, se está ubicando como un traslado de manos extranjeras a manos nacionales. Si somos estrictos con lo que representa la inversión extranjera directa, diríamos que es una buena noticia para el país, pero que en la fotografía nos cambia radicalmente el monto.
La Secretaría de Economía, en la época de Raquel Buenrostro, tomó la decisión de hacerlo el registro paulatino. Si lo hubiera hecho desde mayo, junio, ahora ya no tendríamos este registro. De lo que estoy hablando es que se ha venido registrando este cambio de manos de extranjeros a nacionales en términos de 1.500, 2.000 millones de dólares. Ese es el impacto contable que se tiene en la inversión extranjera directa. Claro, a nivel América Latina, este último trimestre se registra una caída en la inversión extranjera, pero además tenemos ese registro contable. Okay. Creo que los números no son tan malos, y lo quiero poner de esta manera. El mantener, incluso con un pequeño crecimiento, es mucho considerado lo complicado que ha sido este año. Son los cambios internos que generan incertidumbre, es el proceso electoral de Estados Unidos, que además hay que decirlo, tuvo el peor desenlace posible. Sí, para México. Para México. Yo he escuchado algunas veces que no era lo mismo Trump y Kamala. Nada. Yo digo, ¿de dónde sale esa narrativa? En cualquier caso, el que tengamos un número que es incluso ligeramente superior a 2023, me parece que es una buena noticia relativamente. Puede ser una perspectiva más amplia, hay que decirlo, México está muy abajo de su potencial de captación de inversión extranjera directa, y yo uso como referente Brasil. Brasil capta más del doble de inversión extranjera directa que México, sin tener una narrativa tan poderosa como el nearshoring, y tiene mucho que ver con el tamaño de su mercado interno y otras cuestiones. Probablemente lo preocupante o lo más preocupante del dato es que no termina de notarse la ola de inversiones que se supone que van a llegar con el nearshoring. Insisto, sigue siendo todavía dentro de un parámetro que es el que estamos acostumbrados. Ha ido creciendo paulatinamente la inversión extranjera directa sexenio con sexenio. Los propios economistas del Banco de México dicen probablemente los datos de inversión extranjera directa tienen más que ver con el TEMEC, es decir, con todo lo que detonó el TEMEC, que de alguna manera entra en escena en el 2020, que con nearshoring. Creo que aparte de lo cuantitativo, hay que contarle a la gente que nos está viendo, escuchando, la inversión extranjera tiene un poder de transformación cualitativa en la economía que no tiene ninguna otra inversión. Cuando vemos lo que pasa con Volkswagen en Puebla, con la industria electrónica en Jalisco, que conozco bien el caso, eso no te lo da ninguna otra inversión. Te pone en otra liga, te genera unas economías regionales muy potentes, te capacita el capital humano. Entonces, cuando decimos México está por debajo de su potencial en inversión extranjera directa, yo diría, tenemos que decir, está por debajo de su capacidad de transformarse e integrarse a las mejores prácticas del mundo. Por eso es tan importante el dato de inversión extranjera directa. Ahora, esto habría que llevarlo también al otro terreno, que es el de la inversión financiera, que es un elemento que está ahí siempre, pues, o ayudando o perjudicando. Y lo que hemos visto en los últimos meses ha sido salidas de capital. Esto tiene que ver, por supuesto, con temas de desconfianza, las propias calificadoras, Moody's, no solamente bajando a México perspectiva negativa, sino también bajando los pronósticos de crecimiento. Y esta idea de que, pues, finalmente México puede establecer equilibrios a partir básicamente de lo que exporta, sin duda alguna, hasta que no venga la amenaza trumpista y se convierta en realidad, no sabemos. Y el otro elemento que está ahí presente, que es finalmente el hecho de que las remesas se han convertido para México en un tema, diría, no solo de seguridad nacional, sino de supervivencia para muchísimas familias, Claudia. Sí, coincido contigo, Esra, en que la inversión extranjera de portafolio, pues es así, volátil, y que va buscando el mejor rendimiento, los mejores momentos,
y también la seguridad, ¿no? En las expectativas. De hecho, los administradores de fondos prevén que ante la posible guerra de aranceles, que la presidenta Sheinbaum dice que no se va a presentar, es tiempo de volver a analizar la configuración de los portafolios. Pero volviendo al tema de la inversión extranjera, sin embargo, estamos en niveles históricamente altos, tomando en cuenta el impacto contable que yo les decía, ¿no? De la nacionalización de las 13 plantas de Iberdrola a cargo de Fonadín y del fondo MIP. Lo que me gustaría comentar en este momento es que hay un factor que podría ayudar. Distender la relación con países, por ejemplo, como España. España salió del top 10 de la inversión extranjera. Cuando se hace la desinversión de Iberdrola y toma la decisión de irse, Iberdrola evidentemente, y tiene como directora a una de las personas que en CFE estaba a cargo de los servicios para las grandes empresas, tiene la expectativa de crecer en México y eso podría volvernos a dar esa participación de Iberdrola. Pero a lo que voy, creo que esta narrativa de si nos pide perdón España, de si no nos pide perdón, me consta sí bajó el interés de algunos empresarios españoles de invertir. Y creo que estamos en un momento, más allá de lo que yo crea, que, como decía Luis Miguel, no se nota el nearshoring, pero porque ya también hay un debate de que el nearshoring o la relocalización no se ve en las cifras de inversión extranjera directa, porque son ampliaciones de líneas, son inversiones, son reinversión de utilidades, y ahí vamos a empezar a ver en dónde está la cifra del nearshoring, la cifra real. La cifra concreta. No, pero a ver, no, una sola cosa. Sí, la inversión extranjera directa sí contempla reinversiones. De inversión de utilidades. Parte del problema con la cifra, y probablemente en lo contable lo que sí es preocupante, hay muy poca inversión extranjera directa nueva. La mayoría son reinversiones. Y son ampliaciones de líneas de producción. Sí, que no es malo. Es decir, lo que te está diciendo es quien está aquí está tan cómodo que quiere estar más invertido. Creo que una parte de la falta de inversión extranjera nueva tiene que ver con otra ausencia en el presupuesto. México ha dejado de invertir en promoción en el extranjero. Es la desaparición de ProMéxico. Entonces yo diría, tareas para el próximo sexenio, para este sexenio que arranca, tenemos que reactivar la promoción. Entiendo que una de las cosas que decía ahorita Claudia, que me parece bien interesante, es una de las posibles respuestas a la tensión con Trump es tenemos que reactivar la relación con otros países. El BRIC. No pienso como el senador Cantón en China. Pienso que es España, pienso que es Europa, pienso que incluso hay espacio en otros países asiáticos. Japón varias veces ha mandado el mensaje de, oigan, el socio asiático que ya más tiempo comprometido con México somos nosotros, no nos hagan menos. ¿Qué creo del otro lado con inversión extranjera? El gran ausente y lo que de alguna manera hace la diferencia con Sudamérica es se cayó la inversión extranjera en el sector energético. Cuando vemos lo que invierten las energéticas, ya no digo Brasil, que es otra, en Colombia o en Argentina, vemos todo lo que estamos dejando de captar y que, yo insisto, no es solo el dinero en la parte contable, es la capacidad transformadora que tiene la inversión extranjera en los lugares donde ocurre. Y el elemento de seguridad que sin duda alguna está ahí. Hay que recordar que hay regiones que son muy productivas desde el punto de vista de la inversión, pero que el deterioro de la estructura de seguridad te lleva finalmente a que la gente diga, bueno, pues, o los inversionistas, le meto el dinero de aquí, pero nuevo, no lo hago, ni ampliación tampoco, porque no hay una garantía de seguridad. Ya no hablo el tema de la inversión, si está seguro o no, sino el tema de la práctica cotidiana del mundo de todos los días para esa inversión. Vámonos a una pausa y de eso platicamos el reacomodo del sistema judicial, cómo le van a hacer finalmente para sustituir a ministros, jueces y magistrados. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.
Bueno, pues como un éxito calificó el gobierno de México la inscripción de miles de mexicanos interesados en ser parte del Poder Judicial. De acuerdo con la Presidencia de la República, fueron 18,447 en total. La presidenta Sheinbaum agradeció el interés de las y los abogados mexicanos en este marco. El Senado de la República, la Presidencia y Gobernación rechazaron la prórroga de 90 días para la elección que pide el INE. Y pues está todavía discusión este presupuesto de 13,000 millones de pesos que pidió el Instituto Luis Miguel. Pues no había nadie inscrito y de repente aparecieron todos. Sí. Si el éxito se mide en el número de inscritos, fue un éxito. Aunque fuera de la última hora. Y yo me gustaría un poco enfatizar o tratar de distinguir entre esto es un asunto de Estado, pero no debe ser un asunto del partido en el poder. O sea, me parece legítimo, deseable que el gobierno se involucre, me refiero al gobierno federal, para garantizar que sea un éxito el proceso. No puede quedar al garete, decir, bueno, literalmente lo vamos a dejar a las fuerzas del libre mercado político, lo que pase. Lo que me parece, y lo veo incluso en la manera en que explicaba el exministro Saldívar, no es un tema menor si lo que estamos viendo es una intervención partidista. Creo que hay que distinguir entre lo que es el Estado mexicano y el partido en el poder. Sí me gustaría ver que desde el gobierno tienen la capacidad de distinguir. Yo quiero que el gobierno intervenga para que el proceso sea un éxito. Ya estamos metidos en esto. Pero creo que es importante decir, bueno, no da lo mismo que al final gane quien esté más cerca de la maquinaria electoral del partido. Yo lo que quiero es que ganen los mejores candidatos, y con esto quiero decir los más preparados, los éticamente con mayor calidad. Cuando digo intervenir, pienso, por ejemplo, el proceso de garantizar que no se cuelan indeseables en las listas, que no haya nadie con obvia mala reputación pública, con vínculos. Son demasiados. A lo mejor eso se podría lograr, Miguel. Lo pueden hacer los... En el ámbito de los ministros de la Corte y cosas por el estilo, pero ya para la parte de abajo, pues esto se va a convertir, me parece, en una situación Yo es ahí donde difícil, quiero hermano. que el Estado intervenga y diga, a ver, claro. usamos toda la inteligencia, Claro. toda la información disponible para saber quién es este señor. Cierto. Me gusta mucho, Esra, lo que dice Luis Miguel, de cómo conociendo un sistema judicial que estaba lleno de vicios, que estaba lleno de, iba a decir inercias, pero en realidad creo que era lleno de manipulaciones también en su conformación, problemas de nepotismo. ¿Cómo se hace para que este proceso de elección de voto popular de jueces no replique de alguna manera? Que no repliquemos el nepotismo, que no repliquemos la brecha de género, que no repliquemos la presencia de indeseables. Y hay que recordarle a la audiencia que son más de 50,000 personas que en teoría los números nos dicen que se registraron, ¿no? Que por la Cámara, por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial, que el 1 de junio de 2025 se estarán votando más de 5,379 candidatos y que solamente el 30% son mujeres. Y que estamos frente a este gran desafío, decía Robinson, el premio Nobel. James Robinson. Robinson. No es del otro mundo elegir jueces. Va a ser muy difícil. Si lo hacen bien, serán ejemplo en el mundo. El tema de elegir jueces es bastante complicado. Y más aún cuando el elemento de orden político está ahí presente. O sea, el hecho de que cuando tú ves las listas, cierto tipo de personajes que están ahí metidos, pues básicamente aparecería otra vez, me parece a mí, un intento de simulación de la presencia de otro poder interviniendo. A mí el problema es, insisto, no es solamente la no filiación política supuestamente de alguien, sino la capacidad también, el conocimiento, porque pues
en una de esas terminan eligiendo a alguien que sea licenciado en Derecho, pero que no tenga los conocimientos para ser un juez administrativo, un juez civil, etcétera, en las especialidades, donde simple y sencillamente pues hay lo que podríamos llamar una escasez de gente hábil, capaz, por supuesto, y honesta, que es lo más importante, ¿no? Yo me preocupa menos la intervención en abstracto que ciertos tipos de intervención. Yo sí distinguiría, yo quiero que algunas de las capacidades que tiene el Ejecutivo Federal estén operando para garantizar que esto salga bien. O sea, yo decía, me gustaría que el Ejecutivo tenga la capacidad de ayudar a filtrar las listas. Y acá vemos un poco, decías tu simulación, yo digo, dejemos simular que no va a intervenir, pero que intervenga en el mejor sentido de la palabra. Me gustaría, me quedó a deber cuando el ministro Saldívar explica, y dice, bueno, si hay estos casos, por ejemplo, llamadas telefónicas, es un problema personal. No es un problema personal. Si lo que empezamos a tener son indicios de malas prácticas, estamos empezando con el pie izquierdo y tenemos que mandar un mensaje de no da lo mismo hacer las cosas correctamente que perdonársela a los amigos y ser durísimos con los que no están alineados. Así es, y a eso hay que añadirle el tema de crimen organizado, Claudia, donde pues en una de esas son los que en ciertas zonas, hablamos como Francisco Rivas, el tema Sinaloa, etcétera, en donde pueden decidir finalmente a quién ponen y a quién quitan e incluso a quién matan, que eso es quizá lo más grave del asunto, ¿no? Y recupero algo que decía Luis Miguel en otras emisiones. ¿Cómo garantizamos que en estas ciudades que están muy abatidas por el crimen, las elecciones se den pues de una manera independiente y que de alguna manera con esta propuesta que hace Luis Miguel de que el gobierno federal garantice que el proceso se realice de la manera más impecable, podríamos estarle respondiendo a los jueces, a los ministros que se opusieron al proceso cuando decían de alguna manera es inconstitucional porque habrá intervención en el Poder Judicial de poderes estatales. ¿Cómo se hace para que se realice de una manera impecable? Lo mencionabas al arrancar, Ezra, y me gustaría, no conozco en detalle los argumentos del INE, pero me gustaría que fuera escuchado. Si efectivamente hay razones de peso para que se mueva la fecha. Hasta octubre es lo que quiere, ¿no? Valdría la pena un poco en este espejo que nos pone lo que el gobierno le está queriendo decir a Trump de por favor, sé racional, no te des un balazo en el pie. Me gustaría que de una partecita de eso que le están diciendo a Trump se filtrara en algunos temas nacionales. Es decir, vamos ponderando los argumentos del INE sobre presupuestos, sobre tiempos. Insisto, no sé suficiente de organización, mi conocimiento sobre organización de elecciones es mínimo, pero me gustaría que los que saben nos ayuden a entender qué tanta razón tiene el INE cuando dice denme más dinero y denme más tiempo, porque yo digo, finalmente, hasta ahora todos los plazos son autoimpuestos. Y lo que necesitamos es el mejor poder judicial, no el que salga más rápido. Sí, bueno, hay un argumento de tiempo. Lo que dice el Poder Legislativo, Fernández Noroña, es que algunas dependencias del Poder Legislativo quedarían afectadas, ya que hay jueces, ministros de la Suprema Corte y magistrados que ya anunciaron que dejarían cargos antes de octubre, por lo cual esos puestos quedarían vacantes. O sea, seguimos en medio de la lucha, los equilibrios que se deberían de dar o los contrapesos, la lucha de intereses. Yo te diría que es la lucha contra la especulación por un lado y otro la improvisación, porque ahora sí que una elección de esta naturaleza, derrumbar un sistema jurídico por más mal que estuviera en ciertas partes y funcionaba en otra, y construir uno en paralelo así, ahora sí que
en fast track, pues no está fácil y creo que sí se están jugando pues realmente algo más que el sistema como tal. Y un poco a lo que dice Claudia, yo diría, si es necesario revisar los plazos en los que se van, pues sí. que se revisen. Claro. Pero que no. Pero Que no hagan que no. barbaridades, sin duda alguna. Luis Miguel González, Claudia Villegas, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves 10 de la noche aquí en el 11, Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.